hablado en esta pandemia, si estos actos de autoridad violentan los derechos humanos o los derechos fundamentales al respecto para con todas las personas, ¿no? Me parece que aquí, más allá de las suspensiones de los tribunales, de las actuaciones de las autoridades, vemos que sí se han desarrollado clausuras que me parece que son las que nos podrían interesar, más allá de los actos materialmente legislativos, que son los acuerdos que menciono, pues sí se han efectuado algunas clausuras, algunas restricciones de movilidad al ciudadano, que son pues la mayor parte de la ciudadanía pues está quejando, ¿no? Es decir, yo circulo por, vemos algunos estados donde se les está restringiendo la movilidad, ya sea con un no circula, ya sea con un solo puedes circular con 2 personas, tienes que llevar el cubrebocas, no puedes salir si no es para una actividad esencial y lo tienes que demostrar. Entonces aquí me parece que todos estos actos tendremos que tener un fundamento muy sólido, corresponde a las autoridades administrativas tener un fundamento muy sólido con base en el principio de proporcionalidad administrativo para fundamentar tanto los actos de ejecución que pueden incurrir una infracción a los ciudadanos, como una clausura, una restricción de la movilidad, la restricción al derecho religioso, por poner un ejemplo, la restricción de la libre empresa, muchos negocios que no se les ha permitido abrir. Entonces me parece que siempre y cuando la autoridad, habrá que ver, creo que tiene un gran reto ahí la autoridad jurisdiccional para poder determinar si estos actos administrativos, que pueden ser materialmente legislativos como los acuerdos o los de ejecución que traen aparejada una infracción, pues si cumplen o no con la constitucionalidad requerida. Entonces me parece que todos estos grandes actos forman parte de lo que hoy por hoy, no sé si bien o mal, se denomina ya el derecho de la emergencia. Ya es un derecho nuevo que me parece vale la pena incluso ya estudiarlo. En unos 4 meses ya surgió este nuevo concepto, ¿no? Claro, sin duda que muy interesante esto toca el maestro, porque este término de la emergencia sale mucho a la luz porque fue una situación de estudio y análisis en cuanto fue a la cuestión laboral, si era emergencia o contingencia, y de acuerdo a la terminología era la aplicación de la norma. Entonces creo que es muy interesante esto. Ahorita vamos a regresar un poquito para ver la puntualidad y quisiera dirigirme con el doctor, en base a lo que están platicando ellos, ¿cómo entender la esfera de competencia de las autoridades para aplicar normas y disposiciones, ¿sí?, ante una cuestión de pandemia? ¿Por qué? ¿A qué es a lo que me refiero? A ver si me logro dar a entender. Si usted pues ahí está mejor. Dice el maestro, no, es que pasan actos de clausura e incluso hasta pues te paran que porque no tienes el cubrebocas o te generan el acto administrativo, pero en la esfera de competencia lo hace el Estado. ¿Qué tipo de autoridad del Estado lo hace? ¿Lo hace el municipio? ¿O lo hace cualquiera que ostente carácter de autoridad? ¿Sí? Porque llega y voy a poner ejemplo, en algún lugar o restaurante no se está cuidando la sana distancia y ya te llegó el de protección civil municipal, y ya te llegó, o en otro momento, el de protección civil pero estatal. No sé si me suele entender, o bien llegó la Secretaría de Salud. Entonces, uno me dijo una cosa, una fue preventiva, otro me quiere clausurar, otro me amenazó. O sea, ¿cómo hablemos de las esferas de competencia? Bueno, en principio tenemos que entender que los actos administrativos, al final de cuentas, son dados por autoridades, pero hoy en día podemos utilizar la figura de los derechos horizontales. ¿Qué es eso? Es la transversalidad de derechos a cargo de particulares que tienen un dominio o poder social, principalmente económico, como lo hemos estado observando ahorita, en donde ellos imponen, al final de cuentas, el control, digámoslo así, para delimitar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, si hablamos hoy en día de que alguien puede restringir o transgredir o vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no únicamente tenemos que hacer mención a la autoridad como tal, sino hoy en día hay una serie de actores sociales,
alrededor de este tipo de acciones que no únicamente es la autoridad. Por decir algo, ¿no? Muy sencillo. Entre las relaciones laborales que mencionó el maestro Hugo Gervais, sabemos hoy en día que hay una serie de fenómenos o individuos que tienen un poder sobre la sociedad, económicamente hablando. Ellos logran incluso hasta definir contenidos de las leyes. Entonces, si hoy en día hablamos de que la autoridad es la única que puede restringir derechos fundamentales, tenemos que avanzar, porque nos hemos dado cuenta que poco a poco hay actores sociales que empiezan a tener una serie de actividad propia dentro del contexto social para restringir y vulnerar derechos fundamentales. Y hoy en día lo hemos visto. Las asociaciones, no sé, el alcance que pueda llegar a tener los sindicatos, el alcance que pueda llegar a tener un grupo colegiado de grupos de presión, para efecto de considerar que ellos también pueden vulnerar derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo podemos saber de quién es competencia, ya sea que llegue protección civil, ya sea que llegue salubridad, ya sea que llegue el municipio, Secretaría del Trabajo, en razón a que el espacio que se está viendo en ese momento pues es una visita domiciliaria en un establecimiento que ofrece un servicio de banco, ¿no? Por decir algo. Entonces llega protección civil y dice, bueno, perfecto, vamos a tomar medidas de salubridad, dice la ley de procedimientos administrativos del Estado de Querétaro. Ah, muy bien, va, muéstrame tu visita domiciliaria, aquí está mi visita. Dada por ellos en materia de sanidad. Es decir, si hay no hay un límite muy claro que me defina a mí qué competencia va a tener, pero también hay que ir a la parte originaria. Si la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, entonces habría que ir cuál es la competencia de cada uno en ese tema. Porque entonces la autoridad, ¿qué va a hacer? Voy a revisar los horarios, voy a revisar que no haya menores, voy a revisar la sana distancia. Yo acabo de estar en un restaurante hace poquito, aquí en Querétaro, y lo primero que me dijeron es 4 personas, no más de 4 personas en una mesa. Fue lo que me dijeron, bueno, está muy bien. Entonces, al lado yo vi a una familia que eran 6-7 personas y que las mismas personas del restaurante no lo permitieron. ¿Por qué? Ellos se constituyeron en ese momento. La pregunta sería, ¿son autoridades ellos en ese momento? Eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo o cumpliendo una norma que les impusieron y les dijeron, en una mesa debe haber sana distancia. Entonces hoy en día las autoridades también pueden constituirse aquellos ciudadanos que están cumplimentando esas órdenes. Ejemplo, el mesero, el capitán de meseros, ejemplo, no sé, en un espacio como un restaurante, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día te dicen a ti, no puede haber más de 4 personas, somos 7, una mesa aquí y otra mesa allá. Oye, pero si yo vengo a convivir con mi familia. Entonces, te fijas, es más complejo ahora. Por eso es que hoy en día también las debemos de considerar algo. Me acordé mucho también de lo que dijo la maestra Fabiola, ¿no? El derecho a tener derechos. Dijo Estefano Rodota, ¿hasta dónde llegan los derechos de las personas a tener ese derecho? Un derecho, hoy en día, a convivir con mi familia frente a un orden público de interés social, como es la salvaguarda de la sanidad pública. Hoy en día vemos que no únicamente las autoridades pueden cumplimentar esas normas, también hoy en día hay particulares que pudieran estar restringiendo o vulnerando una sana convivencia familiar. Mi derecho a la sana convivencia familiar en un restaurante, llega el mesero y dice, solo 4 aquí y 4 allá. Por lo tanto, ¿dónde está ese derecho a la sana convivencia? Si te fijas, es algo complicado, es algo que empieza a surgir en el ámbito del derecho administrativo. Interesante. Maestro, ya hablamos tantito del acto administrativo, ya hablamos tantito de las autoridades administrativas. Voy a un campo que usted perfectamente conoce. ¿Qué pasa con la justicia administrativa? ¿Está parada? ¿No está parada? ¿Cómo se estructura? Yo voy al tribunal, meto mi demanda y me resuelven. La justicia administrativa. ¿O cómo está? Bueno, en México tenemos 32 tribunales de justicia administrativa y un tribunal federal de justicia administrativa. Bueno, pues cada tribunal de justicia administrativa tiene una constitución local que le da creación y una ley de justicia administrativa de carácter estatal que lo regula. Por lo tanto, esos 32 entidades públicas
tienen diferente regulación en materia contencioso administrativa y en su materia orgánica o en su ley orgánica. Eso les permite que cada uno va a tomar sus propias determinaciones en cuanto a su operación, y eso es lo que pasó. Su servidora aún participó en la Asociación Nacional de Magistrados como es magistrada. Está su libro. Ajá. Y nosotros estamos dados a la tarea en nuestra contribución dentro de la asociación, y hablo nosotros porque el presidente es una persona muy activa en esa parte, y se visualizó cómo empezaron los estados. Tan solo la suspensión de plazos fue diferente desde Yucatán hasta Baja California. ¿Okay? Cada entidad suspendió en fechas diferentes. Por ejemplo, hubo estados que suspendieron el 18, otros el 23. Ahorita tengo aquí más o menos hasta las cifras de cuántos suspendieron. Otros hasta el 30 de marzo, pero todos fueron en el lapso del 18 al 30 de marzo, que fue cuando el gobierno federal determinó por acuerdo general la suspensión de actividades laborales o no esenciales. ¿Okay? Entonces, cada uno suspendió. Imagínense, todos a nivel nacional, cada uno en diferente suspensión de plazos. Unos sí determinaron, y no las primeras semanas porque no se sabía cuánto iba a durar, pensábamos que era 3 semanas, 40 días, entonces hicieron un primer acuerdo, luego un segundo acuerdo para